Buenos días con todos. Vamos a iniciar con nuestra Endomarch Perú. En este caso es la primera vez que estamos realizándola virtualmente. Para iniciar nuestra Endomarch, vamos a iniciar con la exposición del especialista, el doctor Jorge Zapata García. El doctor Jorge Zapata García nos acompaña ya hace más de 5 años en la Endomarch. Él es médico especialista, es uno de los pocos especialistas aquí en Perú y desde ya le agradecemos su participación. Doctor Jorge Zapata, le damos la bienvenida y adelante con su exposición. Buenos días. Para mí es un gusto estar con ustedes conmemorando un año más en esta marcha que es mundial, pues, ¿no? Como dijo Yuriko, estamos trabajando ya hace un buen tiempo en endometriosis en el Perú y apoyando esta marcha como en esta oportunidad. El tema que me ha tocado es la endometriosis. Puede tener diagnóstico definitivo solo con ecografía, mito. Este tema va dirigido a afectadas por endometriosis y sus parientes, seres queridos, etcétera, porque todos ellos sufren, nosotros los médicos también, cuando se presenta esta enfermedad. ¿Qué es un mito? Lo podemos ver en la Real Española de la Lengua, en la que son diversas concepciones de lo que es un mito. Mi meta en este momento es decir que el ultrasonido no es un mito. Comenzamos diciendo qué es la endometriosis. La endometriosis es una enfermedad en la cual el tejido similar al revestimiento del útero, que se llama endometrio, se encuentra fuera del útero, induciendo una reacción crónica inflamatoria y de tejido cicatricial consecuente. La mayoría de las reacciones inflamatorias, por ejemplo, de la garganta, del oído, inclusive las meningitis en la cabeza, ocasionan una reacción cicatricial, como una especie de defensa, pero en la pelvis esto ocurre de una manera bastante más sintomática, digamos, encontrándose predominantemente en el peritoneo pélvico, los ovarios, el tabique rectovaginal, la vejiga y el intestino. En casos muy raros se ha encontrado en el diafragma y pulmones, nos ha tocado ver en los bronquios. En nuestro medio, la gran mayoría de los diagnósticos se centran en el quiste de chocolate, o sea, el endometrioma, o sea, la endometriosis del ovario. Y nosotros estamos en campaña para que se investigue más, porque esto viene a ser como una punta del iceberg. Lo importante en el manejo de la endometriosis es que se desconoce su causa, o sea, no se sabe a qué se debe, por lo tanto la mayoría de los tratamientos resultan empíricos o atenuantes. Esta es una guía que nos explica la importancia de la ecografía transvaginal, siempre tratar de descartar endometriosis profunda, ver con un espéculo, como cuando se hace el Papa Nicolau, si es que esa endometriosis no está abortando a través de la pared vaginal, por ejemplo, y complementarlo por ecografía transrectal o resonancia magnética. Por sus obras los conoceréis. En este caso, la endometriosis se puede demorar en diagnosticar de 7 a 12 años. Las cirugías a repetición es un gran problema, no solamente económico, sino que cada cirugía se vuelve más compleja, no solamente por el manejo inadecuado de la extensión, sino a la cicatrización o fibrosis a la que nos estamos refiriendo. Escasos centros especializados de referencia. En el Perú no contamos con centros, salvo uno que otro privado. Son afectadas más de 180 millones de mujeres. Altera la calidad de vida de las afectadas, puede alterar la escolaridad, puede alterar el trabajo y puede ocurrir un daño progresivo de estructuras comprometidas. La extensión es multifocal y la dolencia es crónica. ¿Qué disponemos para diagnosticar la endometriosis? O sea que en camino a demostrar que el ultrasonido por sí solo no es el único que se debe usar. Lo más importante, como clínico, es la historia clínica. Son datos sumamente valiosos que son consultas que
promedio no deben demorar menos de 40 minutos. ¿Por qué? Porque hay que seguir detalladamente la sintomatología de estas pacientes. El examen abdominal, después viene el examen físico, el examen pélvico, el dolor y la motilidad de las estructuras, el tacto rectal, porque estamos buscando nódulos en el tabique recto vaginal. De aquí en adelante vamos a decir espacio recto vaginal. Y la especulología, o sea, el colocar el espéculo para ver los fondos vaginales, donde a veces, permítame el término, aborta estos nódulos endometrióticos, salen, que explican que exista sangrados a veces inopinados, ¿no? Por ejemplo, con las relaciones. En las imágenes tenemos una gama hay herramientas que nos permiten diagnosticar la endometriosis, o presumir por lo menos que se trata de un caso de endometriosis. Está la radiología, la ecografía. En adelante me gustaría usar el término ultrasonidas como se usa universalmente. La tomografía axial, la resonancia magnética, que todavía sigue siendo cara en nuestro país, la colonoscopia virtual, que también es cara, pero nos da una imagen de si hay obstrucción intestinal, sobre todo baja, y marcadores que antiguamente se usaban, por ejemplo, el CA-125 como diagnóstico, pero nada más nos sirve para la evolución y el tratamiento. La hormona antimuleriana, que nos permite saber si es que la reserva ovárica ha sido afectada por la enfermedad misma, ¿no? Entonces, esto es el aspecto de diagnóstico presuntivo. O sea, ¿por qué? Porque el diagnóstico, el estándar de oro para el diagnóstico de la endometriosis, el gold estándar, es la laparoscopía con biopsia. O sea, que ver la endometriosis, tomar biopsias y que el patólogo sentencie que se trata de una endometriosis. Lo anteriormente dicho es presuntivo. Ese es un concepto muy importante para tener en cuenta, porque muchas veces estas presunciones llevan a diagnósticos no adecuados. La laparoscopía quirúrgica, no más diagnóstica. O sea, uno debe entrar a la laparoscopía no a diagnosticar endometriosis, no ya presumiendo que se trata de endometriosis, ver qué es lo que se puede hacer con lo que uno está observando. Por ejemplo, las imágenes, como hemos visto, nos van a guiar a ver si hay nódulos o bolsas de endometrio que están fuera del útero, como hemos dicho, para poderlas extirpar y evitar esas cicatrizaciones que que causan tantas molestias. Entonces el objetivo, acá lo cito porque es un término muy, muy usado, que es one shot surgery, o sea, una sola cirugía, encaminado a los problemas que existen de que son cirugías repetitivas, ¿no? Allá por el año 95 comenzamos a hacer la laparoscopia y tenemos que reconocer humildemente que hemos tenido errores en el manejo también. Hemos entrado a ver, y también hemos dicho, como todavía escuchamos, le hemos dejado limpiecita a la paciente, que no se queda sin endometriosis, y la paciente sigue con endometriosis, porque hay que complementar el manejo laparoscópico con otros tratamientos. El rol de la ecografía, volvemos a la ecografía. El planeamiento quirúrgico, o sea, uno debe hacer un planeamiento adecuado con las imágenes, y como dije, sobre todo con la historia clínica que nos permite buscar, determinar o aproximarse a la extensión de la enfermedad. La correlación clínico-imagenológica nos permite determinar marcadores que son como punta del iceberg. Por ejemplo, lo que dije del quiste de chocolate, ya me entienden, muchas veces se ha visto, ya se opera el quistecito y se acabó la endometriosis. Y eso no es verdad, porque viene a ser, como repito, la punta del iceberg, el inicio de la búsqueda de problemas. No realizar operaciones insuficientes, hay que tener en cuenta la cultura económica en salud, porque esta mujer probablemente vaya a requerir más cirugía. Estas son las imágenes ecográficas del conocido quiste de chocolate, que son bastante características. Sin embargo, en medicina, como uno aprendió desde la escuela de medicina, que no hay imágenes típicas. Sin embargo, esta es una imagen bastante típica de cómo se presenta en ecografía. El ultrasonido es una modalidad confiable de imágenes, de primera línea para la evaluación de pacientes con problemas ginecológicos. Y en pacientes con sospecha de endometriosis, la ecografía tiene tres propósitos.
se usa para evaluar la causa de los síntomas de la paciente. O sea, uno tiene que, a la hora de hacer la ecografía, tiene ya que tener la imagen, permítame, en 3 dimensiones de qué es lo que voy a buscar y documentarla con la ecografía. Tiene el potencial de mapear la enfermedad y la ubicación, y puede determinar la extensión de la enfermedad. Acá ven una imagen en la que el útero está acá, este es el cuerpo del útero, por acá es el cuello del útero, y detrás hay el quiste de chocolate, que ya está pegado, porque se comporta como un absceso que trata de buscar una salida, y en esa búsqueda de salida se adhiere a, a estructuras vecinas. Los típicos, tres formas de endometriosis, es la superficial, que muchas veces se deja de lado, que inclusive en la superficial podríamos decir que se está pegado a las paredes del abdomen, inclusive el diafragma, y muchas veces lo olvidamos porque no tenemos una metódica a la hora de abordar laparoscópicamente a una paciente para buscar el diafragma. El ya conocido endometrioma ovárico, que la gran mayoría, repito, y lo digo como una llamada de atención a nuestros colegas, en el buen sentido, proactivamente, para que no solo piensen que la endometriosis se circunscribe al endometrioma o el quiste de chocolate, sino que hay que buscar más. La endometriosis profunda, que clásicamente se define como la penetración de los nódulos endometriósicos más allá de 5 milímetros, y que los podemos encontrar como está en esta figura. Por ejemplo, la situación más frecuente es detrás del cuello uterino, y muy pegado esto de atrás, acá es el recto, ¿no? Cuando uno ya entra en la cirugía, va a encontrar debe considerar diversas clasificaciones. ¿Por qué? Porque muchas veces esta paciente va a ser operada por otros centros, por otros médicos, a nivel nacional o en el extranjero, y deben llevarse un informe de qué es lo que se encontró. Para mencionar nomás la clásica clasificación de la Sociedad de Fertilidad Norteamericana, que tiene sus limitaciones. Después hay una que a mí me gusta personalmente, que es el EFI, que significa Endometrial Fertility Index, que significa que uno puede determinar según un puntaje qué posibilidades tiene esta paciente de embarazarse por sí sola, o sea, sin necesidad de ninguna reproducción asistida, o si la va a requerir. Y algo usado que va más en relación a lo que vamos a decir más adelante es una clasificación del habla alemana que se llama ENSIA, que está acá, que es bastante compleja, pero es bastante detallada, que nos permite la multifocalidad, la ubicación topográfica de las lesiones para poder abordarlas y no hacer cirugías insuficientes. De ahí vino el año 16, acá tenemos unos monstruos en la ecografía a nivel mundial, permítame término, encabezados un poco por ese italiano que es Guerriero, que tuvimos la suerte de conocerlo junto con la doctora Exacostus en Florencia. Está el doctor Timmerman, que vino acá, y acá nuestro muy querido, el doctor Mauricio Abrao, brasilero, que el doctor Alcázar de Pamplona también estuvo acá en Lima. Todos estos colegas se reunieron para, primero en Copenhague en el año 2011, para establecer ecográficamente algo que nos permita comparar resultados entre los estudios publicados con autores, diferentes estructuras y localizaciones anatómicas. Eso fue publicado el año 16. Entonces, este artículo, como recapitulando lo que hemos dicho, en mérito del tiempo, resalta la necesidad de una historia clínica detallada. Es importantísimo, y ahora hay sistemas de salud en los cuales, particularmente no estoy de acuerdo, que emplean 15 minutos o 20 minutos por cada paciente, y eso es una gran barrera para poder aproximarnos adecuadamente a la complejidad de este problema. El inicio de los síntomas, usar una escala de dolor, por ejemplo, analógica, que vaya del 0 al 10, para evolucionar no solamente los tratamientos quirúrgicos, sino también los tratamientos médicos. El examen pélvico es fundamental. Eso lo aprendimos desde la escuela de medicina, y muchas veces se salta.
¿Ya? ¿Por qué? Porque nos vamos a la ecografía y eso no es correcto. ¿Por qué? Porque en el examen pélvico nos puede dar muchas veces las características como, por ejemplo, motilidad, la fijación, la sensibilidad del útero a la hora de empujarlo o tratar de desplazarlo, asumiendo que estas estructuras comúnmente se desplazan, por ejemplo, en las relaciones sexuales, y si es una chica adolescente, la cual es nuestro foco que no ha tenido relaciones, por ejemplo, aunque también hay muchas adolescentes que han tenido, sin embargo, esto nos permite, si esas estructuras efectivamente tienen motilidad o efectivamente se han fijado por esa cicatrización. La sensibilidad del sitio específico del pelvis debe ser evaluado. Entonces, ¿a qué concluye todo esto? Que toda endometriosis es profunda hasta demostrar lo contrario. Entonces, la búsqueda de lo contrario debe ser la historia, el examen físico, los ayudas al diagnóstico como las imágenes, por ejemplo. Esto es simplemente para mencionar que la gran mayoría de las ecografías transvaginales que se realizan o se ven en el Perú, lo digo como fundador de la Sociedad Peruana de Ultrasonidos y de Ginecología, aunque las cosas están cambiando positivamente, hacen este examen rutinario del útero y anexo. Se mide el útero, se miden los ovarios y ahí queda el asunto. Ahí se encuentra el quiste de chocolate, que es acá, no el endometrioma. Sin embargo, volvemos a que con el traductor transvaginal uno puede ver marcadores blandos, sitios específicos que busquen la sensibilidad y la motilidad ovárica, por ejemplo. Un caso típico, no sino algunas veces encontrado, es que los ovarios se van detrás del útero y se pegan. Eso no se llama los ovarios que se besan, ¿no? Después hay un signo que trata de desplazar el útero sobre el recto, que se llama el signo de desplazamiento, sliding sign, para ver si la cara posterior del útero está tapada completamente, y es algo que, como hemos visto en algunos vídeos que nos han podido alcanzar de pacientes operadas, el ginecólogo que no está acostumbrado a eso, y algunas veces cirujanos que entran como diagnóstico de apendicitis, ven tapado el retroútero y dejan ahí las cosas porque obviamente es meterse en camisa no se vara, ¿no? Y por último, la búsqueda de estos nódulos, que esto sí, esto es un gran trabajo que requiere mucha experticia. Y no es imposible de realizarlo, siempre y cuando lo hagamos con gente que desarrolla más especialización en esto, ¿no? Entonces, este es un mapa donde se ven los comportamientos anteriores, comportamientos posteriores, para todas estas manchitas en negro, vemos la ubicación en torno a la vejiga, en torno a lo que se llama el septo recto vaginal, o sea, entre el recto y la vagina, es una gran posibilidad de encontrar estos nódulos, y hay que documentarlas, porque algunas veces, y hoy digo a hablar con los radiólogos que hacen ecografía, para que nos detallen esto en caso de que nosotros no hagamos la ecografía, aunque nuestra recomendación es de que el cirujano haga la ecografía para poder tener una imagen, una visión de 3D de cómo va a abordar la cirugía. Bueno, ya terminando, se estima que lo que ustedes conocen, que un en 10, y muchos afiches de Perú y extranjeros puedan encontrar que yo soy un en 10, ¿no? Bueno, es una aproximación. El 50% de mujeres con dolor pélvico crónico progresivo, el dolor pélvico crónico se llama aquel dolor que dura más de 6 meses. Y de estas mujeres, el 50% pueden tener endometriosis. Y en parejas infértiles, y esta es una referencia de la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva, que es una sociedad muy seria, que el 50% de parejas infértiles, de mujeres infértiles, tienen 50% de endometriosis. Los principales problemas: se desconoce la causa de endometriosis, por tanto no existe un tratamiento definitivo. El retardo de un diagnóstico de 7 a 12 años, y llama la atención que en países desarrollados, digamos, europeos, como Alemania, por ejemplo, variando la estadística, dependiendo de las presentaciones, puede ser de 8 años, 10 años, ¿no? El poco conocimiento de profesionales de la salud en respecto a esto, y esos a los 3 niveles, o sea, no estamos hablando de súper especialistas. Yo no soy un súper especialista, yo soy un ginecobstetra que sí hago medicina reproductiva
y que tengo me apasiona este tema porque hemos tenido la posibilidad de avanzar en esto. Sin embargo, en los 3 niveles de atención, nivel básico de los médicos generales, de obstetrices, de enfermeras, de profesores del colegio, etcétera, porque acá hay un gran problema, no se diagnostica desde ahí y se va retrasando y imagínense, se va dañando las estructuras internas, ¿no? La cirugía es repetición y es un gran costo económico. Como conclusión, diremos que los ultrasonidos, así lo vamos a llamar en adelante, ya no ecografía, es una herramienta de primera línea en el abordaje diagnóstico de la endometriosis. Su amplia difusión permite abarcar un mayor número de casos. Atención a las adolescentes, porque acá comienza el asunto. No ya cuando la mujer es infértil, no cuando la mujer la operaron 3 veces, sino acá comienza el asunto. Este es nuestro objetivo, que espero que tomemos conciencia, en especial en este día a nivel mundial, de que las adolescentes, como lo hemos visto en informaciones de Nueva Zelanda, por ejemplo, en las que sí se está trabajando desde el colegio con ellas, ¿no? Previo a la aplicación de ultrasonidos, la historia y el examen clínico detallado nos permite la búsqueda de localizaciones precisas y sensibles de este mal para no dejarlo y hacer cirugías insuficientes, el one-shot surgery. Exámenes complementarios están destinados a ver el compromiso de otros órganos y aparatos como el aparato digestivo, el aparato urinario. Algunas veces los tubitos que bajan de los riñones, que se llaman uréteres, son obstruidos por esto y la paciente no siente nada. Porque hay mujeres que, no todas las mujeres que tienen endometriosis tienen dolor. Y entonces esto inclusive les puede excluir, así se llama, cuando se anula la actividad de un riñón, por ejemplo. En el aparato respiratorio es más raro. Alguna vez en el hospital Loaiza, con un doctor que se llama Filomeno, pudimos ver compromiso neurológico por endometriosis. Tener en cuenta que la endometriosis tiene que ser vista como una enfermedad crónica, o sea, no se trata, te operé y ya. Es como decir, te operé el apéndice y se acabó el problema. No, acá hay que seguirlas porque la multifocalidad y la reacción de esta enfermedad puede hacer que recrudezca. Bueno, es algo que resaltar lo que simplemente a veces se escuchan estas palabritas, el dolor con la regla, que puede ser cíclico al comienzo y después se vuelve acíclico, o sea, en cualquier momento, al defecar disquesia, al miccionar disuria, con las relaciones sexuales dispareunia, al ejercicio físico, las chicas acaban balonadas, el abdomen balonado, que no les entra la ropa, el uso progresivo de analgésicos antiinflamatorios, la relación familiar. Es algo interesante que estadísticamente se está viendo, que las hijas o las hermanas de mujeres con endometriosis pueden también tener este problema. Es un asunto que hay que recomendar, que se les haga una historia también, ¿no? El ausentismo escolar y laboral con los costos económicos respectivos. Muchas gracias. Esto ha sido una oportunidad para mostrar algunas cosas que nos preocupan y seguir trabajando. Muchísimas gracias, doctor Zapata, por la explicación. Ha estado bastante clara y en un lenguaje bastante sencillo y entendible para todos. A continuación vamos a pasar con las preguntas. Bien, voy a dar el pase a María Karen, coordinadora de Sonco y Jucumanta y Achachini, quien va a realizar las consultas. Adelante, María Karen, por favor. Si María Karen me las puede leer, sería ideal. Sí, las va a leer. Gracias. ¿Salgo del slide? No. No, déjalo ahí como fondo de pantalla, mientras tanto. A ver, María Karen tuvo un pequeño impasse, así que se las voy a leer. Bueno. Dice, tengo 6 meses de operada y me realizaron una laparoscopía. Pero previo a ello, me realizaron una ecografía con la cual me determinaron que tenía endometriosis. Mi consulta es si en toda ocasión solo puedo realizarme una ecografía o alguna otro examen de ayuda.
Sí, muy buena pregunta. Como hemos visto en la exposición, nosotros tratamos en el planeamiento quirúrgico de agotar toda posibilidad de imagen, por ejemplo, el mapeo, porque algunas veces es insuficiente la ecografía. ¿Por qué es insuficiente? Porque la ecografía algunas veces va destinada a los centros líquidos de los nódulos, pero como hemos visto, hay cicatrización o reacción fibrótica a este estímulo y no se ve ecográficamente la fibrosis. Lo único que se puede detectar es al mover las estructuras y por eso es que la resonancia magnética es una excelente salida para esto. Sin embargo, no reemplaza la ecografía en términos del movimiento, porque como ustedes tendrán idea de la resonancia magnética, uno tiene que quedar quieto, inclusive se le da sustancias para que no se muevan los intestinos, para poder tener buenas imágenes en la resonancia magnética. Si le falta el respeto a los radiólogos, que me disculpen, pero el hecho concreto es que hay formas de hacer la ecografía, hay que ver si los uréteres bajan la orina a la vejiga y una serie de técnicas que tienen que emplearse, no solamente como vimos en el IDEA, la primera parte de medir el útero, de medir el quiste de chocolate y punto, y decir, tienes endometriosis. Como dije, es presunción. El diagnóstico final es laparoscópico con biopsia. Disculpa la extensión de la respuesta. Muchísimas gracias, doctor, por la respuesta. Tenemos otra pregunta. Dice, mi hija tiene 15 años, le realizaron una ecografía y una resonancia y determinó el ginecólogo que tiene endometriosis y le mandó tratamiento hormonal. ¿Es correcto o debo pedir otra opinión para descartar si es que tiene o no tiene endometriosis? Primero, que tenemos que tener en cuenta que dónde y cómo se le ha visto, ¿no? O sea, si es que gente, colegas que tienen experiencia en manejo de endometriosis, y para lo que se hace en adolescentes, generalmente, y es un protocolo ya antiguo, debe tener 25 años o más, es el protocolo del Hospital de Niños de Boston, del Children of Boston, en la cual se le da anticonceptivos por 3 meses a estas adolescentes, y si es que no les pasa el dolor, no se sienten mejor, hay que entrar a una laparoscopía. ¿Por qué? El concepto es de que cuando uno se demora en el diagnóstico, cuando uno se demora en tomar armas en el diagnóstico, esto se va complicando. Por eso es que sí lo damos como protocolo de prueba, digamos, de si responde a los anticonceptivos orales por 3 meses, y si no responde, entramos en la paroscopía. A cualquier edad. Perfecto, doctor. Le agradezco mucho su participación. Ha sido una exposición bastante clara y de verdad nuevamente le agradezco y esperamos seguir contando con usted para próximas actividades. Gracias por sumarse a nuestra Endomarcha virtual del A 2020. ustedes las gracias. A ustedes las gracias, seguimos en el combate. Muchísimas gracias. Buen día a todos.